¿Has escuchado alguna vez hablar del término transgeneracional? ¿Sabes cómo afecta esto a tu vida? Porque esto condiciona tu comportamiento, tus decisiones y si no lo estás teniendo en cuenta, estás viviendo con la sensación de que tu vida no te corresponde, con la sensación de que no controlas tus impulsos y que exageras las situaciones. Es cuando piensas, no era para tanto, pero no veas la pendiente. No controlo y no lo puedo evitar, no sé lo que me está pasando. Esto pasa por la transmisión de información celular. ¿Por qué? Porque mira, el ser humano se compone de células y las células tienen un ciclo, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Las células se comportan así, pero hay dos tipos de células que no hacen ese ciclo completo, es decir, ni las neuronas ni los óvulos tienen ese comportamiento. Naces con todo, mueres con menos, pero no se reproducen. Vamos, que no naces con 10.000 y al mes tienes 20.000 y al mes 40.000, no, eso no pasa. Entonces naces con todas, mueres con menos. ¿Y qué información lleva? Bueno, la información, la mía, la de mí hoy, más lo que yo he heredado. Entonces, si yo soy una mujer y me quedo embarazada de una niña, mi hija coge mis óvulos y coge mis neuronas. Nace con todo, muere con menos. Ella los coge de mí, yo los cogí de mi madre de la suya, y así sucesivamente. Pero entonces, cuando yo me quedo embarazada de una niña, si yo he cogido los óvulos de mi madre, mi hija se engendra en el óvulo de la información genética que lleva mi madre. Ahora, vamos a imaginar que mi madre sufrió un trauma cuando era niña, pues bueno, le mordió una rata. Entonces, claro, a ella le muerde la rata, le hace daño, le genera un trauma. Cada vez que ve una rata, todo su cuerpo, todas sus células tiemblan. Ella va a sentir miedo, probablemente hasta pánico, porque la rata le puede hacer daño y ella se va a proteger contra eso. Si cuando ella se queda embarazada de mí, yo cojo esos óvulos con esa información, al quedarme embarazada de una niña, ella está formada dentro de esa información. Total, que mi hija tiene 2 años, ve una rata y monta en cólera. Y aquí nadie sabemos lo que le está pasando. Todo su cuerpo tiembla, ella grita, chilla, llora, apunta hacia la rata, he visto una rata, he visto una rata, he visto una rata. Y todos estamos pensando, ¿por qué exagera tanto? Si a ella nunca le ha pasado nada con una rata, a ella no. Pero la información donde ella se engendró, sí. Entonces, en este ejemplo es muy fácil verlo. Pero nosotros somos los nietos de una generación que vivió una guerra y de una generación que pasó hambre y de una generación que vivió unas situaciones traumáticas. Y hoy en día, cuando tenemos engendrado esa información, nos comportamos como eso, estamos actuando como eso. Entonces, el término transgeneracional se refiere a la transmisión de ciertas características, patrones, comportamientos, creencias que se han ido pasando a través de generaciones. Cuando tú estás viviendo con ese tipo de patología, eso tienes que tratarlo, porque si no estás viviendo la vida de una manera exagerada, como que no te corresponde. Hay una técnica que se llama el lenguaje no verbal, que sirve para descubrir cómo tu cuerpo reacciona ante eso. Es decir, tú no sabes lo que te está pasando, pero tu cuerpo sí lo está hablando. Y con el lenguaje no verbal sacamos esa información para poder tratarla. Cuando tratas ese comportamiento, dejas de tenerlo. Es decir, una vez que se descodifica esa información, tu vida cambia, porque dejas de padecer esos síntomas. Nosotros lo que heredamos son los síntomas, no tenemos la historia. Pero una vez que conoces la historia, todo eso sí va a cambiar. La técnica que lo hace, aparte de la biodescodificación, es el lenguaje no verbal en el árbol genealógico. Si te está pasando eso y crees que puedo ayudarte, aquí abajo está mi número de teléfono, puedes ponerte en contacto conmigo a través de WhatsApp y podemos hacer esa lectura y podemos descodificar eso que tú no sabes por qué lo tienes, simplemente lo tienes. Así que si crees que puedo ayudarte, para mí será un placer atenderte. Muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por seguirme.